Bueno, vamos a hablar sobre la película Un mundo a su medida. La discapacidad neuromotora, o como otras discapacidades, están vistas por la sociedad como un desvío de la normalidad y que además tienen un escaso valor social. Para eso vamos a analizar la película desde los distintos paradigmas que vamos a atravesar a través del capítulo 1 en la educación. La discapacidad, en el caso de la película, está vista desde el déficit, ¿sí? Desde una estructura de pensamiento asociado a la falta o al reemplazo de lo que le falta. Mientras que en el paradigma de la diferencia, la mirada hacia el otro cambia y se pone el eje en tratar de darle los apoyos necesarios al alumno. Estos apoyos van a estar siempre relacionados con su entorno. En la mirada de las barreras que pueda haber en el entorno a la persona con discapacidad. Si vemos en la foto a Kevin, podemos decir de que el entorno facilita su desarrollo social, su comunicación, el hecho de poder entablar amistades, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la importancia de establecer lazos desde la inclusión? Es brindar acceso, apertura al diálogo, caminos de elecciones propias, desarrolla también la empatía en las demás personas, logra establecer amistades y también potencia el deseo a cumplir las metas, ¿sí? A pensar en un futuro. Dentro de la película hay, referido a la educación, 3 ítems que me gustaría analizar. Por ejemplo, en la película Kevin es el profesor de Max y realiza el labor pedagógico desde la mirada del paradigma social. En el paradigma social se tienen en cuenta las diferencias, manteniendo un diálogo que propicie la motivación de Max, ya que él no sabía leer o interpretar lo que decía el libro del rey Arturo. Max no se sentía capaz de poder leer bien y Kevin le pudo enseñar que en realidad él sí ya sabía leer. Porque si era capaz de imaginar, también podía entender el significado de las palabras. Si podía tener imaginación, podía interpretar los signos del libro. En la educación hay que motivar al alumno y no hacer hincapié en el fracaso o en el error. Ahora, con el tema de la escritura, nos vamos a ir casi al final de la película, en donde Kevin le regala un libro con páginas en blanco, en las cuales Max era el protagonista de su propia historia. Pero no se sentía capaz de poder escribir, le costaba mucho poder comenzarlo. Y Kevin siempre lo inspiró, ¿sí? Desde la imaginación, desde el deseo de la lectura, por el simple placer. También se puede esclarecer un poco el tema de la lectura y la escritura a través del uso de la imaginación. Kevin tenía una clara obsesión con los valores caballerescos que devenían del libro del rey Arturo. Se puede ver en la imagen la idea de que el rey Arturo ponía en igualdad de condiciones a sus hermanos de luchas. Y también se puede establecer una relación
cuando Kevin muchas veces repetía los lemas caballerescos, ¿sí? Él en su mundo interpretaba que ser caballero era no rendirse nunca ante nada, ¿sí? Ante ninguna amenaza. Se sentía empoderado, de cierta manera. Y para establecer la relación con el Mago de Oz, se puede hacer una referencia en cuanto a que los personajes de ese libro eran peregrinos, ¿sí? Y la amistad que se considera con Kevin y Max es también como la de un peregrino, ¿sí? Ya que entre ellos crean una sociedad, ¿sí? Tal como se consideraban los personajes del maravilloso reino del Mago de Oz. Capítulo 2, vamos a hablar sobre las limitaciones. Retomando un poco lo de la unidad, lo de la sociedad que habían creado Max y Kevin, se puede ver como teniendo diferencias entre ellos, logran juntarse complementando sus fortalezas. Frick, el grandioso, es un ser imaginario que construyen, siendo Kevin el cerebro y Max el cuerpo. O sea, cada uno desde su capacidad logran hacer muchas cosas que por separado no las podrían llevar a cabo de la misma manera. Las limitaciones aparecen solo cuando los protagonistas sienten que les faltan los apoyos necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana. Kevin lamenta no hacer más amigos, lo etiquetan de minusválido, un lisiado, utilizando en él distintas etiquetas que lo despersonalizan. En el caso de Max, él se lamenta Max se lamenta de no tener fuerzas, ¿sí? Para poder defenderse del bullying que le hacían sus compañeros, también su padre. Podemos ver que estas dos limitaciones son generadas por su relación intrínseca con el entorno que están. El miedo. En la película hay una dicotomía del miedo. El miedo como potenciador de la valentía y el miedo también como un paralizador. Kevin no tenía miedo, parecía un superhéroe, pero no lo era. Para él era un caballero. Él ponía en valor todos sus actos. En cambio, Max revela que se siente igual a una langosta. En cuanto ve al padre, se paraliza. El miedo tiene una connotación de no dejar avanzar su vida para generar algo bueno y se asume como un débil porque su padre era el único temido por toda la gente. Podemos hablar en relación al documento de apoyo número 7, el cual nos habla de cuál es la mirada objetiva que debe tener el docente para poder lograr habilitar los apoyos que necesita el alumno con discapacidad. Desde esta mirada se trabaja mucho con la valoración funcional, que es una manera de evaluar las estrategias didácticas en cuanto a la adaptación de los espacios, los materiales y las tareas, suprimiendo las barreras del entorno, desde el acceso físico, las comunicativas y las didácticas. La importancia de la observación cotidiana que tiene el docente con el alumno permitirá acercarse a la valoración, entendiendo las características de aprendizaje, sus capacidades, sus necesidades, sus motivaciones y el tipo de entorno en el cual se vincula. Si lo relacionamos con Kevin, seguramente uno de los ítems que deberíamos tener en consideración sería las características del entorno en cuanto si se le facilita realizar salidas fuera de su hogar o si realiza actividades extraprogramáticas, etc.
Así fue como pasó. Me agaché sin pensarlo y lo subí a mis hombros. Esta frase me resulta cautivadora porque desde ese instante se pone a Max en el lugar de otra persona. No le importó si era distinto Kevin, si tenía o no una enfermedad, o si era más o menos inteligente. Él lo hizo por instinto, lo hizo porque le pareció lo correcto, lo hizo porque lo vio como a una persona igual al resto de nosotros, con gustos propios, con anhelos, con sueños, con deseos, con ganas de hacer lo mismo que hace todo el mundo. Desde ese momento se creó ese vínculo de amor y de amistad tan fuerte. La subjetividad juega un papel muy importante en la vida de Max, especialmente. Sus pensamientos se construyeron en el seno de una familia marcada por la muerte de la madre, principalmente. Su identidad se fue construyendo a partir de las ideas que tenían sus abuelos acerca de su papá. El hecho de no querer parecerse al padre le roba la identidad, ya que ve el parecido físico a medida que va creciendo. Esto le genera ciertos conflictos de autoestima, los cuales no le permiten mostrar quién es realmente. Solo cuando puede enfrentar sus miedos, puede liberar el peso de sus cadenas psíquicas que controlaban todo su cuerpo. Capítulo 3. La tecnología. Kevin tenía una enfermedad genética que no tenía cura. Los médicos le habían hecho muchos estudios para corroborar su estado de salud y entendiendo que claramente no iba a poder vivir por mucho tiempo, se inventó que en algún momento le iban a realizar un trasplante de cuerpo, proponiendo la idea de ser realmente como los caballeros con armadura que él tanto empatizaba. Esta idea de cyborg solamente está en las películas. Hoy en día se considera a los cyborg como personas a las que les restauran un órgano o una extremidad, o para mejorar los procesos de un órgano imitando su función. Acá, en la foto, hay un ejemplo de un cyborg al cual hoy en día, por medio de una antena, puede percibir los colores con más matices. Capítulo 4. La libertad. La libertad comienza a figurarse en varios momentos de la película. Cuando Kevin imagina su mundo paralelo, lo utiliza de forma ficticia, mezcla lo real con lo fantasioso para no sufrir. Él se sirve de la risa, haciendo el chiste de Spock, o de las aventuras con su amigo, para poder disfrutar el día a día, el momento. Las cadenas no se ven, pero pesan. En Max todo es real, en cambio. En Max no hay espacio para la imaginación. Pero de a poco la vida lo hace replantear su malestar. Cuando, por ejemplo, Loretta le habla y le dice que no hacer nada es aburrido. Entonces el que hace se pone a pensar. Hace una historia de principio a fin, retomando sus experiencias y sus ideas de lo vivido con su amigo fallecido. El desarrollo personal lo hizo conseguir avanzar en su vida y lograr cumplir con una meta: poder escribir una historia de principio a fin. Ser libre no es solo desarmarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma en que se respete y se mejore la libertad de los demás. Esto es mi reflexión final desde la libertad en el concepto del pajarito artificial que había armado Kevin, y también relacionándolo con el circo de las mariposas, que en realidad todo el tiempo cambiamos y nos transformamos para desandar y destrabar esas cadenas que nos imposibilitan vivir la vida de mejor manera. Espero que
les haya gustado y nos vemos.